Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buena tarde, buena noche para los que se encuentran en distintos estados de la República. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra cuarta semana de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Tenemos por aquí presente a Gloria. Gloria, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escuchas, Gloria? Sí, buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, Gloria. Bueno, me gustaría nuevamente precisar estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque de pronto ha habido algunas dudas al respecto. Tenemos cada semana las videosesiones de módulo. En las videosesiones de módulo, que son cada martes, que son impartidas desde Dirección Académica de Prepa en Línea CEP, están estas videosesiones de módulo donde se nos explican a fondo las actividades de la semana, ¿verdad? De manera bien particular, las actividades de la semana. Esas son cada martes y ahí quedan los enlaces grabados igualmente en el foro de novedades. Y estos espacios anexos, el espacio abierto para el aprendizaje o el espacio abierto con el asesor virtual, pues tiene la intención de que de manera más concreta y precisa puedas resolver tus dudas, algún comentario, alguna situación de manera concreta en torno a las actividades, más que explicar las actividades en sí. Acá tratamos de ampliar quizá los temas, profundizar en torno a los temas, pero no es volver a explicar las actividades de la semana. Para eso están las videosesiones de módulo. Entonces me gustaría hacer esa precisión para que lo comprendamos mejor y aprovechemos mucho más estos espacios porque pues tienen esa intención de que sea un complemento a estas videosesiones de módulo y que aquí de manera concreta pues puedas preguntar alguna cuestión, ¿no? Aún así, vamos a abordar de manera pues así general el proyecto integrador. Vamos a darle espacio aquí a Alejandra. Vamos a abordar también lo que es el proyecto integrador, algunos temas que son interesantes, importantes para ello. Veremos también cómo manejar esta herramienta que es Pixton, ¿verdad? Una de las más, creo que de las más prácticas, de las más sencillas y pues es una herramienta extraordinaria para poder crear este tipo de recursos que nos sirven pues para infinidad de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para estudiar o para hacer trabajos y actividades significativas, trabajos, actividades laborales, o como en este caso, dentro de nuestro espacio de preparación aquí en Prepa en Línea CEP, ¿no? Como una actividad. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Bienvenida, Alejandra. Parece que se está uniendo apenas. Pues bienvenida, Alejandra, si nos escuchas. Y pues igual, lo de siempre, pedirles que para llevar una, pues que sea lo más interactiva posible nuestra sesión, pues que participen, ¿sí? Participen, levanten su mano, de esa manera, levantando su mano, escribiéndonos en el chat, sobre cualquier aspecto que les parezca importante, platicar, compartir, lo que ustedes gusten, no se preocupen. El chiste es hacer la clase más interactiva, compartir dudas, desde luego, o simplemente
alguna opinión en torno a lo que estamos hablando, algún ejemplo, alguna experiencia que nos pueda servir, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión 4 de nuestra semana 4, precisamente. Recordarles que pues la vamos a hacer en 2 momentos. Sí, la vamos a hacer en 2 momentos porque esta aplicación, esta herramienta que es Zoom, pues es raro, fíjense, a veces nos da 45, 50 minutos, 55 minutos a veces, y a veces solo 35, 40. Entonces, pues la sesión está planeada para alrededor de 1 hora. Por eso lo vamos a dividir en 2 momentos y nos sirve también pues para levantarnos un poquito, tomar agua, ir al baño, alguna necesidad que ustedes tengan. Cuestión de 2 minutos, cuando mucho, regresamos nuevamente. Entonces, muy bien, estoy al pendiente de sus manitas levantadas, de sus comentarios en el chat, si hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. El orden de la presentación es el siguiente: introducción, proceso de lectura, géneros literarios, fondo y forma, aspectos de análisis en las obras literarias, la historieta, el proyecto integrador, foro de integración y pues dar espacio a ustedes por si hay alguna pregunta. Entonces, igual pedirles por favor, si en algún momento escuchan que se está trabando el audio, el video o algo así, que no se escucha o alguna situación que complique nuestra comunicación, pedirles que me lo hagan saber. Háganmelo saber para apagar la cámara y de esa manera pues que pueda ser más fluido el audio. ¿Sale? Entonces estoy al pendiente de cualquier cuestión. Vamos a ver qué pasa aquí con la introducción. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de los textos literarios, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que para poder analizar un texto literario, pues definitivamente tenemos que conocer el contexto de producción de la obra, ¿sí? ¿Dónde se creó la obra? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué periodo histórico? ¿Sí? Todos esos elementos son importantes para poder analizar una obra de manera más objetiva, tanto en su fondo como en su forma, porque nosotros pudiésemos interpretar una obra con base en lo que nosotros creemos que el autor trató de dar a entender. Eso es lo que creemos, pero puede ser muy subjetivo, puede ser muy alejado en realidad de lo que el autor quiso verdaderamente transmitir. Entonces, para ello, pues, para ser más objetivos con la interpretación y además de que se facilita, facilita muchísimo la comprensión de la intención, debemos de conocer dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias, había alguna guerra en ese momento, algún desastre natural, algún acontecimiento político relevante, histórico, cultural, el autor, ¿qué edad tenía? ¿Estaba pasando por alguna situación peculiar? ¿La pérdida de algún familiar? Una crisis emocional, existencial, etcétera. ¿Me explico? Todos esos detalles son muy importantes para que nosotros podamos interpretar los textos de una manera más objetiva. Claro que lo podemos hacer a como nosotros creamos, pero eso puede ser muy, muy alejado de lo que en realidad el autor quiso transmitir. Entonces es importante, ¿no? En cuanto a esas diferentes formas
y enfoques para el análisis de los textos literarios y pues que tienen que ver también con esta cuestión del fondo y la forma. Fondo, temática; forma, aspectos físicos. Muy bien. Esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Sí, definitivamente. Sabemos que estos textos precisamente son esto, ¿verdad? Una manifestación de la cultura de un periodo histórico determinado, de algún lugar, de algún pueblo, de alguna ciudad, donde los autores pues tratan precisamente de plasmar ahí su conocimiento, su experiencia y pues que esto pase de generación en generación, que podamos comprender cómo se vivió en otro tiempo, en otra época. Un minutito, por favor. Listo. El propósito es que amplíes tu visión y tomes conciencia de la diversidad de formas de ver la vida y el mundo distintas a la tuya y también distintas a de las personas de las que conoces. Esta parte es muy importante, que a través, por lo regular, nosotros como seres humanos estamos muy clavados, ¿no? Muy con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, nuestra filosofía. Creemos que así es la vida, que así es el mundo. Y bueno, existen tantas maneras de pensar y de ver la vida y de mundos incluso, porque nosotros mismos los creamos, pues como seres humanos en la tierra. Bien decimos que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, la literatura tiene esos propósitos, esa intención, y en particular esta semana y estas semanas del módulo 4, pues tienen esa intención de que conozcamos más formas de ver la vida y que esto nos hace tener una perspectiva pues mucho más amplia de nuestro propio mundo y tener interpretaciones pues distintas, ¿sí? Entonces es sumamente enriquecedor. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores, normas, están vinculadas al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Sí, eso es muy significativo también. Reconocer creencias, valores y normas que están precisamente vinculadas al contexto histórico donde fueron creadas. No son absolutas, nada es absoluto, ¿verdad? La teoría de la relatividad del gran Albert Einstein. Entonces, nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, todo lo que vamos conociendo y aprendiendo, pues por eso es importante saber de dónde viene, bajo qué circunstancias fue creado, por qué, ¿sí? Para no tomarlo como una verdad absoluta, sino que venga más bien a complementar nuestro propio conocimiento y poderlo ver desde esa perspectiva. ¿Sale? Muy bien. Muchas de estas trascienden en el tiempo, así es. Grandes obras, ¿no? Como el Mahabharata, el Ramayana, el libro antiguo de los muertos, o la Biblia misma, el Bhagavad Gita en India, obras mucho más contemporáneas como el Don Quijote de la Mancha, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, etcétera, ¿no? Por mencionarles algunas obras, o del gran William Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, Hamlet, todas esas obras trascienden en el tiempo. ¿Por qué trascienden en el tiempo? Pues porque tocan temáticas vigentes que siempre nosotros como seres humanos estamos en búsqueda de la comprensión de ello. ¿De qué? De la vida, de la muerte, qué pasa,
cuál es la mejor manera de vivir, cómo ser más felices, qué pasa cuando llega la muerte, ¿no? ¿Qué es el amor? Cómo vivirlo de una mejor manera, etcétera. Todos esos temas que son tan comunes y cotidianos para nosotros mismos que siempre estamos buscándolos. Bueno, pues los autores que tocan estos temas de una manera importante, significativa, sabia, pues trascienden en el tiempo, no importa la época en que hayan sido escritas. Veamos, retomemos el proceso de lectura. Muy importante el proceso de lectura, porque en todo momento estamos leyendo siempre. Para hacer las actividades de esta semana, pues ocupas leer. Para hacer alguna actividad en tu trabajo, ocupas leer. Para adquirir conocimiento, para divertirte de una manera lúdica, la lectura, etcétera, siempre estamos leyendo. Entonces, es importante que apliquemos este proceso. Tanto las dos principales herramientas, pues es la lectura y la escritura, ambas sumamente importantes. Entonces, si nosotros aplicamos el proceso durante todo el módulo para las lecturas que tengamos que hacer, pues va a ser mucho más fácil que puedas comprender los textos, los que se te presenten. Obviamente, conforme vaya avanzando los módulos, pues vendrán mayores retos, pero si tienes bien cimentadas y la comprensión clara de este tipo de habilidades que son básicas, definitivamente, pues la fluidez, la comprensión y la realización de todas las actividades que se te presenten, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, comprendamos que todos los procesos tienen algo anterior, algo durante y algo después. Si es lo mismo para todos los procesos. En el caso del proceso de lectura, está la prelectura. ¿Qué hacemos en la prelectura? En la prelectura, pues va desde adecuar un espacio, ¿sí? Es muy importante que adecuemos un espacio, un horario, para cuando vayamos a leer, cuando vayamos a querer estudiar, trabajar, que tenga que ver con este proceso de lectura, pues tenemos que adecuar ese espacio. Si se fijan, que no haya ruidos, televisores prendidos, celulares, distractores de manera general. Luego ustedes mismos en algunas otras generaciones lo han expresado. Me expresaba una estudiante en otro momento, bueno, es que asesor, yo en mi casa pues tengo mis hijos y son muy inquietos y siempre tengo mucho ruido, pero bueno, aún así me tengo que concentrar bastante y como que ya he logrado, excelente. Eso es ideal, ¿no? Yo creo que entre más retos tengamos, pues mayor va a ser el crecimiento. No es impedimento. Una técnica es ponerse audífonos. Aunque haya ruido e interferencias, pónganse audífonos con una música que favorezca a la concentración. Música clásica, Beethoven, Mozart, Chopin, quien ustedes quieran, música clásica. O existe música literalmente para leer, música para leer y concentrarse, que a veces es de las principales. Si se fijan, estoy abordando estos temas que a lo mejor, pues que complementan bastante, porque a veces queremos como comprender técnicas de lectura y avanzar en el conocimiento y demás, pero para empezar no comprendemos que primero tenemos que tener quietud mental, quietud mental. Si no tengo una quietud mental, va a ser muy difícil, así tenga todas las herramientas, que pueda adquirir el conocimiento. Entonces, para empezar es eso, que tomemos ese tipo de herramientas para que el proceso de aprendizaje pues sea significativo, que pueda vivir una experiencia estética. Entonces, importante
que podamos concentrarnos, ya les decía, con ese tipo de herramientas como música para leer y concentrarse, se la ponen en sus audífonos y van a ver que va a haber mucho mayor concentración. Eso es parte de la prelectura, adecuar los espacios para que la lectura sea fluida, ¿sí? También, obviamente, ya de manera más concreta en cuanto al abordaje de estos textos, consiste en la exploración de la misma obra o del recurso de la semana, infografías, o también de las actividades de la semana, ¿sí? Actividades integradoras, formativas, etcétera. Dar una revisada al contenido, darme cuenta a ver si yo sé algo del tema, revisar títulos, subtítulos, imágenes, una revisada así general. ¿Para qué? Pues para poder tener un contexto, para poder situarme. También importante antes de leer, ¿quién es el autor? ¿Pertenece a algún movimiento literario este autor? Porque si pertenece a un movimiento literario, voy a comprender mejor su estilo, por qué habla como habla, el tipo de vocabulario. Al pertenecer a una corriente literaria, romanticismo, barroco, o cualquiera de los ismos, surrealismo, cubismo, etcétera, todos los que vimos, sabemos la intención que están buscando estos autores al pertenecer a un movimiento. Si buscan un fin que ya está homogeneizado, entonces si nosotros investigamos esto y nos damos cuenta de esto antes de la lectura, pues haz de cuenta que ya tienes un panorama mucho más amplio. Ya trazaste un camino o ya le pusiste ahí varios focos a la lectura, por lo tanto vas a ver mejor, vas a imaginar mejor. Entonces es muy, muy importante que comprendamos esto, todo lo que implica la parte de la etapa previa de la lectura. Durante la lectura, comprensión del texto, se da la comprensión del texto. Aquí les digo yo que pues hay que poner los 5 sentidos, hay que poner los 5 sentidos y quien haya desarrollado un sexto y un séptimo, aquellos que mediten y que estén trabajando en espiritualidad y demás, qué mejor. Desarrollamos muchos más sentidos. Entonces se trata de al momento de leer, vivir una experiencia estética, oler, oír, degustar, tocar, olfatear. Si tú vives una experiencia, jamás se te va a olvidar. Yo les explico mucho también en esta parte. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias positivas, entre comillas, o negativas, entre comillas? Nunca se nos olvidan, ¿verdad? Las experiencias. Las experiencias no se nos olvidan. Si fueron buenas, porque fueron buenas, no se nos olvidan. Y si fueron malas, peor, no se nos olvidan. ¿Ok? Entonces, para aquellos que digan, es que no comprendo lo que leo, es que no se me pega, porque a veces así decimos, ¿verdad? No se me pega. ¿Por qué es? Por todo lo que les explicaba con anterioridad. Traemos la mente muy acelerada, muy dispersa. Entonces, es vivir una experiencia, conectarme completamente con la lectura, a lo que llamamos precisamente, que tú ya sabes a qué se refiere esto, a lo que conocemos como experiencia estética. Una experiencia estética se vive cuando sentimos un cúmulo de emociones, cuando viajamos desde nuestro hogar, desde nuestro sofá, desde nuestro escritorio, a otros lugares, a otros contextos que nos imaginamos, viajamos, sentimos. Entonces, si tú lees viviendo o llegas a vivir experiencias estéticas en tus lecturas, ¿crees que se te vayan a olvidar? Jamás, no se te van a olvidar. Entonces, esto a la vez es una técnica de lectura para que lo pongan en práctica y les digo, esto les va a servir para el resto de los módulos durante toda su formación aquí en Prepa en Línea CEP.
muy importante. Ya de manera muy concreta, en cuanto a este proceso, pues buscar términos que desconoces, establecer relaciones con algún conocimiento que tú ya tenías previo de este tema, ¿sí? Entonces, todo ello te va a ayudar a anclar el aprendizaje, el conocimiento, lo vas a anclar en en tu memoria, ¿sí? Y por último, vamos a minimizar aquí para verlo completo, la poslectura, ¿sí? La poslectura. En esta poslectura dice verificar o verificación de la comprensión del texto. ¿Cómo voy a verificar que aprendí? A lo que se refiere a la parte de la poslectura es que siempre escribas algo. Siempre escribe después de haber leído lo que tú quieras. Un listado de frases, palabras clave, un esquema, qué mejor, cuadro sinóptico, mapa mental, mapa conceptual, un dibujo, sí, inclusive un dibujo, un resumen, una síntesis, lo que tú quieras, pero siempre que leas los recursos de la semana, algún texto que te toca leer para poder contestar las actividades, lo que tú tengas que leer, acostúmbrate y que siempre después de tu lectura que exista un producto escrito, ¿sí? Que exista un producto escrito. Entonces, esto va a favorecer en conjunto que tengas un aprendizaje significativo. Vean entonces todo, y esto es a grandes rasgos, una explicación así general. Fíjense todo lo que implica la lectura. No es nada más ponerse a leer, no es nada más ponerse a leer, es aplicar todo este proceso para que verdaderamente pues resulte dé como conclusión un aprendizaje significativo, ¿sí? Muy bien, avanzamos. A ver, denme un minutito, por favor, que están tocando mi puerta. Una disculpa, ya saben, es natural, ¿no? Al momento de estar acá en casa transmitiendo, pues bueno, es muy natural. Denme un minutito, por favor. Listo, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en torno a esto de el proceso de lectura, adelante, me gustaría escucharles si algo les parece significativo, algo les parece importante, alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Me agradaría bastante escucharles. Si no, pues bueno, continuamos. Recordemos también lo que es los géneros, ¿sí? Los géneros, bueno, la literatura, primeramente, ¿no? Que bueno, precisamente nuestro módulo está completamente relacionado, parte de ahí, ¿verdad? De la comprensión, de que comprendamos lo que es la literatura. Para empezar, recordar que la literatura, nos dice la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esa es la literatura. Otra vez, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es importante que lo tengamos en mente, que lo comprendamos para poder, pues, partir de ahí. Si yo sé lo que es la literatura, pues sé a lo que me estoy enfrentando cuando tengo un texto literario en las manos, ¿verdad? Comprendo que es arte,
que alguien ha dejado su vida ahí, que alguien ha plasmado todo el conocimiento que adquirió a lo largo de su vida o que inmortalizó al ser amado en un poema, por ejemplo. Entonces, de esta manera, como que nos sensibilizamos más, valoramos más a la literatura, al tener en cuenta, pues, que es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte, que es el cine, ¿sí? Las 7 bellas artes ahí están. Y pues qué interesante, ¿no? También que la literatura precisamente sea una de estas 7 bellas artes. Parece que hay aquí algunos. Mari, ¿tienes algo que comentar? Por ahí tienes prendido tu micro, estaba entrando algún ruido. No, maestro, disculpe, voy entrando, llegué un poquito tarde, disculpe. Ah, no te preocupes, Mari, bienvenida. Gracias, maestro, ahorita apago mi micrófono. Ok, sí, 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 y con gusto. Si tienes algo que comentar, pues con todo gusto, ¿eh? Puedes participar, nada más. Lo ideal sería levantar la mano y te damos la palabra. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, continuamos. Ya vimos lo que es la literatura. Entonces, la literatura para su estudio se divide en 3 géneros, en realidad 4. Los últimos años también se ha incluido al ensayo literario como un 4º género, pero digamos que los 3 básicos es el género narrativo, el género poético o lírico y el género dramático. A grandes rasgos los volvemos a retomar. El género narrativo tiene la intención de contar historias a través de personajes, en un tiempo y en un espacio determinados, ¿sí? Ese es el género narrativo. Por lo regular, pues una característica fundamental es que hay un narrador, ¿verdad? Siempre hay un narrador en el género narrativo. ¿Qué prototipo textual utiliza en cuanto a forma de redacción? La narración, precisamente, ¿no? Y precisar esta parte porque luego hubo algunas confusiones en las actividades integradoras de la semana pasada, en la actividad integradora 5, me parece, en la de el cuento, donde tenían que volver a ustedes a crear un cuento con base en un diálogo, que estaba a manera de diálogo y tú lo tenías que pasar, pues, darle la forma de un texto narrativo. Muchos lo dejaron con diálogo y es un error porque el diálogo, ahorita vamos a ver, ese es la forma de otro género. La forma del texto narrativo, su principal forma de redacción es la narración. Y es que a veces no comprendemos muy bien esta parte. Solo vemos un escrito en prosa y ya, ¿no? Decimos, bueno, pues esa es una prosa o ese es un verso. Por ejemplo, a ver, déjame ver si aquí tengo rápido, ahorita regreso. Ah, por ejemplo, aquí. Esto es prosa, así simplemente. Esto es prosa y luego cuando son las líneas muy cortitas, esas son verso. Pero eso es muy superficial porque esa prosa puede ser de cualquiera de los 5 prototipos textuales. Esta prosa puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una argumentación, puede ser una exposición o puede ser un diálogo. Decir prosa verso es muy general. En una primera instancia, sí, está bien, se vale, pero ya de manera particular es muy general. Entonces, el género narrativo pues precisa de que sea una narración, que sea un narrador que cuenta la historia, donde haya personajes, tiempo y espacio. Si tú utilizas, bueno, vamos a otro género, al género dramático. El género dramático
tiene la intención de hacer una catarsis, de tomar las situaciones de la vida cotidiana, las problemáticas de la vida cotidiana y llevarlas a escena, ¿sí? Todas las situaciones que nos toca vivir como seres humanos, un dramaturgo las recoge y las lleva al teatro para que nosotros podamos reflexionar. Fíjense qué intenciones tan interesantes tiene cada género. Entonces, y esto lo hace a través de un guión teatral. Ese guión teatral del género dramático se manifiesta en puros diálogos. Son solo diálogos ahí. Entonces, si tú realizas un escrito en puros diálogos, no es narrativo el género. Tú ahí estás haciendo un guión o intentando hacer un guión teatral, ¿sí? El guión teatral se manifiesta a través de diálogos. El género narrativo se manifiesta su forma de redacción a través de la narración. Y cada género tiene muchos subgéneros o hijos, les llamo yo para que lo comprendan mejor. El género narrativo, sus hijos, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Los hijos del género dramático o subgéneros, propiamente dicho, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, monólogo, ópera, etcétera, ¿sí? Por último, el género lírico o el género poético. ¿Qué intención tiene? Transmitir belleza. Que el autor, el poeta, inmortalice al ser amado, que exprese el amor, el desamor, todos sus sentimientos y emociones, que los exprese, pero de una manera bella. ¿Cuál es la forma del texto lírico? Los versos serían su principal forma. Cuando veas que son puros versos, definitivamente estamos frente a un texto poético y que tiene esa intención, transmitir belleza a través de la palabra, utilizando para ello las figuras literarias, la paradoja, la hipérbole, la antítesis, la metáfora, todas las figuras literarias que les compartí un esquema, ¿verdad? En el foro de novedades desde la semana 1. Y también este género tiene subgéneros, el himno, la canción, ¿sí? La letrilla, entre muchos otros más. A grandes rasgos, aquí está lo que es la literatura y sus 3 géneros, tanto en fondo como en forma. Está por cortarse la sesión, está por cortarse. Regresamos nuevamente con el mismo enlace, damos un par de minutitos en lo que toman un vasito de agua, van al baño si tienen alguna necesidad, 2 minutitos y regresan nuevamente con el mismo enlace. Así como ingresaron ahorita, vuelven a ingresar en 2 minutos, cuando mucho. ¿Sale? Aquí los espero nuevamente.